Queridos radioescuchas, bienvenidos a un episodio más de Luli y Navi en las mañanas. Yo soy Luli. Yo soy Navi. Y hoy estamos de fiesta. Porque para cerrar con broche de oro nuestra trilogía de 6, o ya no sé ni en cuántas vamos, nuestra de Vietnam y el ácido y la locura y el MK Ultra, traemos a una experta que estoy emocionadísima porque está aquí a contarnos toda la historia. Es Janina Tomasini de Sabiduría Psicodélica. Y Janina, preséntate para los dos que no te conocen. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Yo soy Janina Tomasini. Tengo un podcast desde hace ya más de 6 años que se llama Sabiduría Psicodélica. Sirvo medicina psicodélica desde hace más de 12 años y pues soy una activista que busca posicionar a las plantas en el lugar correcto, ¿no? Porque hay mucho estigma alrededor del uso de estas medicinas. Entonces, mucho de mi camino como periodista por los últimos 12 años ha sido como hablar de las plantas desde un lugar informado y que la gente se quite esta idea de que te quedas loco y es lo peor que existe y así. Sí. Y de desmitificar también, sí, ¿no? Totalmente. Como de... Ahorita, güey, en mi mini investigación, porque Janina nos va a dar toda la información porque es la experta, pero dije, güey, dos, tres trucos. Voy a buscar 2, 3 cosas. Güey, todos los mitos del LSD, yo los creía. Claro. Yo los creía, yo decía, no, a mi amigo le pasó. Bueno, yo sí conozco una persona que se quedó, pero yo pienso para que no sepas, eso sale en Wikipedia como el mito número 1 del LSD. Pero bueno, es que lo que yo creo que le pasó es que no era LSD, que ese es el tema de hacerlas ilegales. Sí. ¿No? Que no sabes si te estás metiendo la sustancia pura. Sí. Entonces... Y entonces nos va a contar Janina, con todo su conocimiento y profundidad, como la historia del LSD. Porque, queridos escuchas, ustedes se acordarán que yo una vez hice el de la absenta. Que nunca he probado en mi vida. Porque ¿Nunca has probado? No, claro que no. ¿Qué te pasa? Tenemos que hacer una gran fiesta de LSD y absenta. O sea, exacto, ya. No? O sea, para cierre de temporada. Exacto. No sales de aquí sin hacerlo. Porque yo decía, ay, no, sabe muy fuerte. Sabe rico, le agarras el gustito. Sí, le echas un chingo de azúcar. Así, ajá. Sí. Y entonces investigué un chingo y dije, sí, el absenta, tal, pero le dije, ay, no, qué falsa. O sea, si yo en mi vida he probado el absenta, entonces por eso dije, no, que Janina nos cuente ella de verdad, de primera voz, todo el conocimiento del LSD. Entonces, pero antes de entrar en detalles, queridos radioescuchas, les recordamos que nos pueden seguir en Instagram, en todos lados. En todos lados, en YouTube, en Instagram, ¿qué más? TikTok. Todo eso. TikTok, Instagram, X es un lugar muy... ¿Tú tienes Twitter? Abandonado. No, güey, no los está... Es demasiado trabajo las redes sociales. O sea, yo creo que el último tweet que posté fue hace 2 años. No, y ahí la gente todavía era Twitter. Ajá, sí. Twitter. Ni siquiera me mudé al tal ex. O sea, como que me quedé en Twitter, solito, la verdad. Se mudó solito es ex. Pero está muy... Ya ven, misteo. Sí. Está republicano y complejo. Sí, es un lugar extraño. Pero ahí también estamos. Sí. Porque en todos lados. Búsquenos y nos encontrarán. Sí, y nos pueden mandar un correo a lulinavi@gmail. Y a Janina, bueno, ahorita nos das al final también, pero ahorita, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? En Instagram estoy como Cassette Art o como Sabiduría Psicodélica, y en TikTok también estoy como Sabiduría Psicodélica. Ok, perfecto. Sí, listo. Y entonces, ahora sí, Navi, Janina, el LSD, droga psicodélica o entogénica, que no sé eso, porque hay esa diferenciación. Y se llama LSD porque es ácido dietilamídico lisérgico. Ácido lisérgico. Mira. El dietilamido ya no es... O sea, lo abrevian como ácido lisérgico. Ajá. Sí. Ok. Y entonces, Janina nos va a ir contando. Yo aquí tengo la compu abierta por si hay algunas como fechas o nombres que se nos van dando. Pero ahora sí, Janina, todo lo que tenemos que saber sobre el LSD. Bueno, a mí me parece que es una de las drogas más emocionantes de la historia de la humanidad y que gracias a ella muchos pensadores muy importantes cambiaron el curso de la humanidad. O sea, podríamos de hecho achacar el movimiento contracultural de los años 70 al LSD. Sí. Entonces había un científico que se llamaba Albert Hofmann, que era un científico que estaba estudiando diferentes compuestos y un día se dio cuenta de que había
un hongo dentro del trigo que podría sintetizarse y podría convertirse en algo, ¿no? Y él empezó a investigar este hongo del trigo y un día, por accidente, él ingiere una dosis muy alta de esta síntesis de ácido lisérgico y se sube a una bicicleta y empieza a andar en la bicicleta y de repente se le activa el primer viaje de LSD de la historia. Y pues es como a partir de ahí, por eso es que dicen como el viaje de la bicicleta, ¿no? Le llaman así al LSD, o siempre va a estar como dibujado como Albert Hofmann en una bicicleta y eso va a ser como referencia a esta sintetización, a esta medicina, que también yo la llamo medicina porque tiene muchas propiedades terapéuticas. Y lo interesante también es que en el momento en el que descubren el LSD y Albert Hofmann va a hablar con la comunidad científica y les dice, oigan, creo que acabo de encontrar el santo grial de las posibilidades que existen en el universo, tienen que probarlo. La comunidad científica determina que el LSD puede ser una puerta de entrada para los psiquiatras para comprender a sus pacientes esquizofrénicos. Entonces dicen, métete una gota de LSD, psiquiatra, para que puedas entender la psicosis de tus pacientes y así ser más empático y poder generar más campos de investigación. Y entonces empiezan las primeras investigaciones del LSD y ahí surge una banda que es importantísima en el movimiento contracultural de los años 70 que se llaman Grateful Dead, que es una banda súper legendaria de los Estados Unidos. Siempre estuvo como muy ligada a los Estados Unidos. No se volvieron tan internacionales como deberían. Pero esta banda, junto con otro científico, a este científico, que creo que se llamaba Ken Wilber, le dan unas dosificaciones de LSD y empieza a rentar unas fábricas abandonadas. Y Grateful Dead empieza a musicalizar los encuentros de LSD y a todos los hippies de los años 70 les empiezan a dar LSD y los científicos van a observarlos en estas como fábricas, ¿no? Adentro de estas como warehouse, en donde se pasaban 12 horas completas viajando en LSD. Y el científico ahí tomando notas. Y el científico viajando y tomando notas y entendiendo qué era lo que pasaba en estos espacios. Pero ahí empieza a pasar algo que ellos no dimensionaron, que es la conciencia autónoma, ¿no? El ser humano comienza a cuestionar la realidad y el sistema y empiezan a decir, pues chance no quiero ser padre de familia, pues chance no quiero ir a Vietnam a matar gente, pues chance no quiero trabajar en una oficina, chance no quiero servir al sistema y ser obediente, ¿no? Y entonces empiezan a salir del huacal, como decimos aquí en México. Se empieza a salir la gente del huacal, empieza a pensar por sí misma y empiezan a cuestionar todo lo que está aquí afuera. Y por eso es que el presidente de los Estados Unidos de ese momento, que si no me equivoco era Reagan, decide prohibir todas las medicinas psicodélicas. O sea, ahí fue cuando se prohibió la marihuana también. Se prohíbe todo, ¿no? O sea, lo empiezan a ver como un movimiento contracultural que sí puede amenazar la integridad de los americanos obedientes. Y dicen, ¿cómo ven que en este momento queda prohibido absolutamente todo? Es que justo lo que hablábamos del MK Ultra, que está como súper interesante porque estos científicos eran de la CIA y lo que querían era hacer experimentos de control mental y les salió al revés. Eso es totalmente al revés, se volvieron libres. Se volvieron la contracultura. Exacto, libertad, se volvieron libertarles. Es que siempre la CIA va y mete la cuchara y la caga. O sea, no importa qué haga, no, si está ahí la CIA la van a cagar. Oye, y ahorita que estabas hablando de de Hofmann y de que empiezan estos güeyes... esta parte del Bicycle Day, que fue de las primeras cosas que yo descubrí, que estos güeyes estaban en Suecia. Y entonces él a todos lados iba en bicicleta. Y entonces como que desde ahí dije, güey, qué ternura. Yo creía el ácido así como una locura. Y no, era un científico viejito en bicicleta. Sí, güey, en bicicleta. O sea, Oye, pero ¿y él sabía cómo le iba a pegar? No, o sea, este güey se lo comió y dijo... No, él jamás se imaginó que iba a ser este nivel de potencia y este nivel de revelación, ¿no? O sea... Cuando él tiene el primer viaje de LSD, se da cuenta de que esto es una posibilidad muy grande para la humanidad, para la resolución de la psique. Mira, te traje las palabras, busqué las palabras de lo que él describió, su primer, si quieres leerlas, él escribió
¿ahí le ves o le Poco a poco comencé a disfrutar de los colores y juegos de formas sin precedentes que persistían tras mis ojos cerrados. Imágenes caleidoscópicas y fantásticas me asaltaron, alterando, abigarradas. Era como así. Abriéndose y cerrándose en circuitos y espirales, explotando en fuentes de colores, reorganizándose hibridándose en un flujo constante. O sea, se la pasó de huevo. Se la pasó increíble. Él estaba buscando morfina, o sea, como que él lo que estaban investigando, que también ahí fue la primera vez que dije como... O sea, no salió como por el afán de querer encontrar un psicodélico, sino por ayudar a la humanidad. Como que ahí fue ¿Fue la primera vez que investigaron psicodélicos ahí? O sea, pero es que él no estaba investigando psicodélicos. Él estaba buscando, digamos, una nueva morfina o como algo para evitar el dolor. Sí. Y así se da cuenta, él no tenía ni idea. Descubre. Esta es una época muy importante para todo lo que vemos actualmente. O sea, todo el movimiento wellness que ahorita está tan explotado, tan en todos lados, toda la gente está interesada con conectar con los psicodélicos, con hacer retiros, con expandir su conciencia. Bueno, pues en ese momento veámoslo como al doble, ¿no? Porque digamos que íbamos a contracorriente al doble. O sea, ahorita es mucho más sencillo salir del closet psicodélico y hablar de lo que queramos y ser como queramos, que en ese momento donde el deber ser era, o sea, irrefutable, ¿no? Entonces, sí creo que fue como una puerta a un nivel de sanación y a descubrir la espiritualidad, porque antes el único recurso para conectarte con Dios, pues era la religión. Y entonces en ese momento, pues surgen pensadores increíbles, gente importantísima como Ram Dass, como Timothy Leary, como Terence McKenna, gente que realmente revolucionó el mundo con un pensamiento crítico que dijo, pues chance y esta no es la única vida, chance y hay reencarnación, chance y no es ir a la iglesia sino es meditar, chance y ya no quiero trabajar en una oficina y quiero dedicarme a escribir poesía y hacer performance, y empezó a ver como todos estos revolucionarios que nos abrieron mucho camino para poder vivir la vida que vivimos actualmente. Todo esto gracias al LSD. Sí. Y que el LSD primero, como dices, ¿no? Que empezaron los psiquiatras. Fue como que este güey, Hoffman, dice, no mames, este es un descubrimiento impresionante. Tuve este trip, pero sí era un viejito, güey. Me dio mucha ternura. No un viejito así anciano, pero un científico así de güey, capa. Aparte suizo. Suizo así, ¿no? Yo creo que en su vida habían ni tomado alcohol. Y se los empiezan a dar a los psiquiatras. ¿No? Y los psiquiatras, como dice Janina, primero decían, vamos a tomarlo para empatizar, pero empieza a pasar una cosa loquísima. Que es que los psiquiatras eran el rockstar de los 30s. Sí. Porque venía de Freud y venía todo este pedo. Y entonces los psiquiatras se llevaban con gente como Cary Grant. O sea, eran rockstars. Los psiquiatras tenían amigos, escritores, a Huxley, que es el que escribió a Brave New World y todos estos. Los psiquiatras eran rockstars. Les daban nacido a estos güeyes. Y les daban nacido a los artistas, pintores, músicos, escritores, como de, güey, ve lo que descubrimos para el mundo, porque ellos, su idea era que esto te iba a ayudar. O sea, después de que se dieron cuenta que no era como morfina, empezaron a decir, esto puede servir para tratar problemas psiquiátricos, ¿no? De depresión, ansiedad, tal. Entonces estos protopsiquiatras, porque pues eran los primeros, pero no es el psiquiatra que conocemos hoy en día. Tenían otro tipo de acercamiento hacia la psique y se lo empiezan a dar a sus amigos artistas y tal, porque también, por ejemplo, decían, el LSD te ayuda a que dejes de ser alcohólico. Entonces este güey dice, Cary Grant, alcohólicazo de toda la vida, lo ayudo, le doy LSD. Entonces se dieron cuenta, güey, que justo como dice Janina, empiezan estas personas, o sea, que ya eran artistas por su propio medio. Que eran libres pensadores, tenían y les das todas estas nuevas sustancias, herramientas, puertas, y entonces se empieza a volver lo cool. Se empieza a volver lo cool porque los artistas eran los que empezaron a hacerlo, pero porque los psiquiatras se los autorizaban. Sí. Se los daban. O sea, era como, así hoy te dicen, bueno, tomas magnesio y vitamina D
ahí te decían, güey, tomas LSD. Y entonces empieza a volver cool. Y puedes ver los cambios dimensionales de muchos de los artistas que marcaron la historia de la humanidad después del LSD. Como los Beatles. Como los Beatles, ¿no? O sea, puedes ver el disco que están todos vestidos como el Sargento Pimienta y todo eso, que son discos muy experimentales en donde sí vemos como una faceta mucho más artística, mucho más auténtica por parte de ellos, ¿no? En vez de como... no sé, como la música que todo el mundo esperaba escuchar, a lo mejor y ya había como de repente partes de las canciones en donde simplemente llamean con una guitarra por media hora y empiezas a ver como cosas más locochonas, que pues ahí claramente se ve vivo el LSD, ¿no? Y qué padre que tantos artistas pudieron experimentarse en estas dimensiones para cuestionarlo todo y empezar a reinventarse como artistas, ¿no? Tal vez ya no quiero ser tan pop y ya no quiero ser tan comercial, sino quiero ahora meterme en la dimensión de lo experimental. Sí, y hablando de los Beatles, la primera vez que les dieron LSD fue sin su consentimiento. Ah, ¿neta? Entonces, hay quienes dicen, se los dio su dentista, se lo dio el dentista, en una limpieza dental fueron Yoko Ono, John Lennon y Ringo Starr. Y el dentista les dijo... pues te voy a poner tantita anestesia. ¿Y era LSD? Y era LSD. Pero el güey sabía... El dentista sí. Entonces, después de que vimos todo de MK Ultra, yo dije, güey, obviamente son producto del MK Ultra estos cabrones de los virus. Pero ahí dijeron, padrichi. Sí. Esto está pues padrichi. Es que cuando nos ponemos a investigar hacia atrás como el uso de las medicinas ancestrales y entendemos los contextos, nos vuela la cabeza. Es como... Hace poquito me enteré de que el temazcal en realidad era un lugar en donde las mujeres parían y para parir se les daba peyote. Entonces la mujer entraba empellotada al temazcal y se paría al bebé dentro del temazcal en peyote. Y esa era la anestesia, ¿no? O la apertura de conciencia para que pudieras dar vida y poder abrirte a ese nivel. El de hormona que estás teniendo. Imagínate, y empellotada. Entonces, pues sí, también escuchas de otro tipo de medicinas que eran usados en contextos médicos. Sí, exacto. Era como en contexto médico. La ketamina, que también es una droga que se utiliza actualmente mucho por mucha de la gente de Silicon Valley y así. Es una medicina que antes se usaba para parir. Entonces también las mujeres enketaminadas parían. Entonces cuando piensas en esas cosas dices, qué locura. O sea, qué locura. ¿Cuál es la droga esta que es como que no que te hace zombie, pero ¿cómo se llama? ¿Fentanilo? El fentanilo. No sé si es el fentanilo o la ketamina. Ahorita voy a investigar bien para no cagarla. Pero es la única anestesia que está aprobada para niños. O sea, cuando a un niño lo anestesian. Yo pienso que es el fentanilo, ¿no? Creo que es el fentanilo, porque es lo que luego se robaba la enfermera esta, ¿te acuerdas? El fentanilo sí, pues es que es una anestesia entonces tal cual. Lo que pasa es que mal usada, pues es todo lo que estamos viendo. Entonces como que sí, es la única anestesia por distintas razones, ¿no? Porque a lo mejor es el que puedes controlar el ritmo cardíaco más sencillo, pero bien usado. Sí. Y entonces como que a mí lo que este trip del LSD me empezó a como abrir un chingo de puertas y de conocimiento, se empezó a usar, güey, para tratar eso, depresión, alcoholismo. Luego de otra manera llegó a otras personas que lo usaron para otras cosas, ¿no? De expansión de conciencia, tal. Pero fue la CIA la que a la hora de prohibirlo y en vez de, pues no de introducirlo, porque tampoco es como que vas a llegar a decirle a toda la población. O sea, entiendo que el gobierno no diga, no, a ver, espérate, no puedo tener a todo mundo drogado todo el tiempo, pero la CIA al prohibirlo de tal manera y hacer los experimentos de MK Ultra, que aparte lo que dijo Navi el episodio pasado es que MK Ultra estaba en Nueva York y en San Francisco, que son los dos centros como de más... Donde fue el movimiento hippie el más movimiento grande, hippie de contracultura. Porque la CIA, el LSD que se consumía en esas épocas se los vendía a la CIA. Ellos le compraron 10 kilos de LSD al laboratorio que tenía la patente en Suiza. Y entonces tú piensas, o sea, así se me hizo chistoso, así de que Jimi Hendrix dándose el ácido que le vendió la CIA, porque eran los únicos que tenían LSD. Pero lo que está de hueva es que en el momento en el que la CIA dijo, no, esto no es lo que quería. O sea, como que justo yo quería controlarte y no que te rebelaras. Ya no me gusta, ilegal, claro. Ya no lo voy a investigar, ya no voy a ver si realmente tiene propiedades
para la ansiedad, para la depresión, para el alcoholismo, para gente con dolor crónico muy profundo. Porque una sociedad feliz no le funciona al grano. Claro, güey. ¿No? Entonces es en el momento en el que dicen, no, mejor tápenlo, ya no investiguemos, ya no hablemos de esto, ya guárdenlo. Pero entonces sí emputa que sea algo que podría ayudar realmente de manera como se debería, como se pudiera usar. Ajá. Porque una cosa es lo recreativo, ¿no? Eso luego, eso es otro trip y también hablaremos de eso. Pero justo su función, güey, que es, puede ayudar, que digan, no, ni siquiera lo voy a investigar, güey, ni siquiera voy a ver si puede sacar adelante a banda con problemas que son debilitantes, güey, que no puedes llevar tu día a día con una depresión, que no te puedes parar de la cama, o con un dolor crónico, que ni siquiera te vas a poner o no poner. O sea, es literal como si te estuvieran dando un Tylenol. Pero dijeron, no, güey, porque da todo esto también. Y dejan legal el alcohol, que yo amo mucho mis cubitas, yo no voy a criticar. Yo también, aquí se sabe. Qué loco que eso es lo que dejan legal. Y el alcohol sí te deprime, sí te da un pinche bajón, sí te vuelve agresivo, accidentes, bla, bla, bla. Que el alcohol es mucho más peligroso que la marihuana y porque eso sí es legal. O sea, hace poco revelaron una tabla de investigación científica de todas las sustancias que alteran la conciencia y se clasificó de lo más peligroso a lo más benigno. Sí, benigno, ¿no? A lo que menos posibilidades de riesgo tiene. El de menos posibilidades de riesgo de absolutamente toda la tabla fueron los hongos alucinógenos y el más, el alcohol. Sí, es que el alcohol o sea, sí, en toda la escala y ahí pasa todo, ¿eh? No, se sabe aquí que a mí me encanta. Pero, no, pero el alcohol. Así, el alcohol fue el más y los hongos menos. Sí, porque el alcohol te vuelve violento. O sea, como que eso, y de verdad al día siguiente te despiertas de que deprimido. Y ansioso. Te comer todo. También lo que yo el otro día hablaba en uno de mis podcasts es como, yo creo que hay un punto de la vida en el que el alcohol te empieza a cobrar una factura que si no te haces caso a esa incomodidad que se empieza a generar, esa ansiedad, empieza a haber mucha crisis existencial a través del alcohol. Porque yo más joven tomaba alcohol y no pasaba nada, ¿no? Yo era muy feliz y hasta cruda era como, ayer me enfiesté padrísimo. Pero ahora ya es una factura altísima, ¿no? Y entonces ya es como, hay una conciencia que dice, híjole, no sé qué tanto vale la pena si me voy a sentir así una semana por un día de unas cubas. Es que neta, si te dura, a mí me dura la y creo que 3 días. Hay que darnos cuenta de eso. O sea, cuando de plano ya dices, híjole, la factura está altísima, chance y no va por ahí. Sí. Y habiendo tantas otras cositas con las que se pueden explorar. Que siento que, vaya, que cuando te vas a la historia, ¿no, güey? De neta aprender, y es literalmente a alguien allá arriba en el poder no le funcionó las consecuencias de un descubrimiento que tuvieron. Entonces, como nosotras aquí somos muy conspiranoicas, que nada más nosotros decimos, no es conspiración, es cosa que no se ha probado aún. Exacto. ¿No? Y como que dices, güey, a ver, la inteligencia artificial está destrozando a banda, ¿no? Dándoles conexiones que no existen, que no son reales. Yo sí realmente creo que está rompiendo. Sí que, eso sí. O justo, el chupe sí. Y, a ver, o sea, si quieres a lo mejor tener ciertas restricciones en la parte recreativa, ok. Pero, güey, la médica. O sea, ¿por qué chingados no permiten que se investigue? A lo mejor es mejor, güey, LSD en porciones, porque también luego oyes LSD y te espantas, ¿no? Yo no. Yo no. Yo salivo. Pero a lo mejor que le digas, oye, le das 5 gramos de LSD, no sé ni cuánto sea, pero le das X de LSD en vez del Tylenol al bebé, ¿no? Y la banda dice, no. Pues, güey, si empiezas a educar, a lo mejor es hasta menos dañino para el riñón. Sí. Que el Tylenol que me tengo que chingar diario para mi dolor de cabeza, güey. O sea, yo lo que creo es que cuando una persona está en un estado de ansiedad profundo o de depresión así muy grave, o sea, yo no soy médica ni puedo determinar absolutamente nada, no, simplemente es una opinión, pero siento que cuando una persona trae así una angustia así poderosa, pues trae una serie de asuntos que tiene que resolver. Y la maravilla de estas medicinas, así como el LSD y muchas otras, es que van a abrir la caja de Pandora, que es algo que no haces normalmente. Entonces te das un clavado en el inconsciente y el otro día me enteré que somos 93% inconsciente. Solamente el 7% de nuestra parte consciente opera nuestra realidad. O sea, en realidad estamos operados por un mundo de inconsciente que pocas veces se explora. Entonces, si nosotros nunca nos damos un clavado en ese 93% de nuestro ser y no entendemos de dónde vienen ciertas incomodidades de nuestra vida, pues vamos a seguir caminando
sintiendo que esta vida no es la que nos corresponde. Yo que llevo 12 años sosteniendo espacios con medicina, de repente me toca recibir a una mujer de 40 años que a sus 40 años no tiene consciente un abuso sexual que vivió de niña, ¿no? Sí. Entonces, siempre ha habido una sensación de rareza, siempre ha habido una sensación de incomodidad, siempre ha habido algo que no sabe de dónde viene y qué es. Y de repente el psicodélico tiene esta potencialidad para poder abrir este inconsciente y poder ver eso que no ha sido visto y resolver mucho más rápido porque ya le diste luz a lo que tenía que ser visto, ¿no? Entonces, por eso es que a mí me da tristeza que todas estas medicinas estén prohibidas, porque sí creo que son saltos cuánticos de entendimiento que van a acelerar procesos y que van a ayudar a resolver a la gente mucho más fácil que muchas otras posibilidades. Hay gente que puede llevar 10 años en psicoterapia y no avanzar. Sí. Porque además en el mundo de los psicoterapeutas, yo conozco psicoterapeutas que son impresionantes y otros que le doy 6 vueltas. Perdón, pero es la verdad. O sea, hay gente que digo, ay, no manches. O sea, tú psicoterapeuta primero más bien resuélvete tú antes de aconsejarle a alguien. No, es que aparte siento que hay algunos, y eso porque yo he tenido malas experiencias con terapeutas que siento que hasta lo hacen a propósito como para que sigas yendo. Claro, o sea, para que les des una mensualidad por 4 años. O sea, de verdad, el peligro yo lo he vivido en carne propia y con parejas también. Y cosas que una mala terapia te vuelve, o sea, te arruina. O sea, porque tú estás haciendo como con una persona imponiéndote vulnerable y el güey es como, este güey te diagnostica y te dice, ya sé lo que le tengo que decir para o es un pendejo imbécil que no sabe nada y te dice 3 cosas y te la crees. Y aquí estás diciendo algo turbo importante. Al final, cuando otra persona te está tratando de resolver, no podemos dejar a un lado el universo de las proyecciones, porque yo soy lo que es yo. Sí, o sea, lo que yo voy a decir es lo que yo soy. Exacto. Entonces, pues lo que yo no tenga resuelto, mis miedos más profundos proyectados en ti, puede ser que yo te diga, tienes este pedo y ni lo tienes. Sí, ¿no? Sí. Y lo hermoso del LSD, lo hermoso de las plantas psicodélicas es que eres tú dándote tus propias respuestas. Claro. O sea, ahí no hay quien intervenga, güey. Eres tú resolviéndote a ti mismo, tú cambiándote la vida, tú dándote un clavado en esas profundidades de tu ser, viendo, pues, qué pedos tienes y dándoles luz y decir, pues, ya sí, mi papá no fue tan mal pedo. O sea, simplemente es que mi papá es un güey común, haciendo lo mejor que puede con lo que tiene y pues la cago, ok, va. Pero ya me estoy como yo adulta contándome esta historia, no como niña chiquita, y le puedo dar luz y perdonarlo y avanzar. Entonces es lo bonito de estas medicinas. Sí, porque aparte siento que justo eso que dices de que si solo tenemos consciente el 7%, tú estás yendo a estas terapias a hablar tu versión de como tú te acuerdas, que luego ni nos acordamos bien, y estás repitiendo cosas que a lo mejor no el terapeuta no tiene, como el... Sí, no tiene el otro lado. El otro lado, entonces tú quizás hasta como que el terapeuta sin querer te está alimentando un pensamiento erróneo. A mí me ha pasado que alguien me cuenta como, ay, güey, fui a terapia y conté esto y esto y esto y esto, y me dan ganas de decirle, dame el teléfono de tu terapeuta. Así no fue. Porque así no fue. Ajá, yo estaba ahí. Yo estaba ahí y no fue así. Y así como lo contaste, no fue, o te faltó contar toda esta parte. ¿No? Les voy a decir 2 puntos que a mí me impresionaron muchísimo y que nos ayudan a como construir este punto que estamos diciendo. Uno es que esto es científico, o sea, no es una opinión mía. El cerebro, la parte en donde está albergado el trauma, es una parte codificada que no alcanza el lenguaje. Ok. O sea, nunca vas a poder hablar de tus traumas. En realidad, esa parte del cerebro... La sientes. No, exactamente, pero no se puede transmitir a través de las palabras. La parte del cerebro que alberga el trauma no alcanza las palabras. Ok. Y por otro lado, otro estudio científico, cuando pasó lo de las Torres Gemelas, que estudiaron a todas las personas que vivieron esta situación y las sentaban a hablar de lo que había acontecido y todos te contaban la historia chueca. Claro. Sí, claro. Porque el trauma, exactamente, se codifica en un espacio en donde no alcanza las palabras, entonces cuenta una historia que ni siquiera es verdadera. Entonces, ir a hablar de mis traumas, dudo mucho que va a ser la solución a nuestros problemas. Claro que puede ayudar, claro que puede ser benéfico para muchísimas personas, pero puede ser que haya otras personas que se echen 4 años en una psicoterapia con un no muy buen psicoterapeuta y no avance nada. Sí. Al contrario, que estén más conflictuados que nunca porque sigo contándome la misma historia y que soy una vieja agresiva que no sé qué. Sí, ¿no? Exacto. Como esta película, güey, de Robin Williams, que a mí me traumó, en la que en el futuro todos tenemos un chip
en el cerebro que va grabando toda nuestra vida. Entonces, cuando te mueres, alguien se dedica a ver toda tu vida y a hacer como un trailer. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Fuertísimo para pasarlo en tu funeral, ¿no? Ah, ok. Y sí, entonces, como muy Black Mirror. Ajá. Pero esto fue hace, de 20 años esta película. Y entonces este güey era el editor y la película iba de que todo el mundo siempre se emputaba con él. Porque le llegaban y le decían, ¿por qué cambiaste tal cosa? Ay, y es como, no la cambié. Bueno, no la cambié. Yo vi lo que él vio. O sea, yo no lo cambié, yo no edité nada. Yo vi lo que. No, así no fue, güey. Pésimo. Te voy a dejar 0 reviews en Instagram, güey, porque lo hiciste fatal. Y es como, güey, yo no estaba ahí. Yo no sé qué quieres que cambie. Yo solo edité lo que estaba en el cerebro lo que de esta grabó. persona. Y esa es la realidad porque es lo que estaba viendo. No, así no fue. Yo me estaba ahogando y él no me salvó. Güey, ahí yo lo vi, te sacó. Entonces, como que sí, vas repitiendo, ¿no? Sí. Hola, yo soy Janina Tomasini, conductora del podcast Sabiduría Psicodélica. Y si tú tienes ganas de saber muchas cosas sobre plantas de poder, estados expandidos de conciencia y entender un poco más de qué se trata la vida, visita mi podcast en todas las plataformas. Bueno, entonces, este pedo del LSD. No, es que, güey, hay un chingo de cosas como ahorita que hablaste del Grateful Dead. Creo que está súper interesante porque regresas o sea, después de que estos güeyes, o sea, como que objetivamente ellos creían, todas las personas que están en contacto en los primeros 20 años con el LSD, es que iban a mejorar la humanidad. De distintas maneras. Se separa como en dos equipos, ¿no? Los doctores que dicen, güey, esto va a solucionar desde dolor hasta alcoholismo, 100%, y los proto-hippies, ¿no? Sí. Que dicen, güey, esto va a solucionar la espiritualidad, toda esta crisis que estamos teniendo. Y de hecho había mucha banda que empieza con a tratar a los soldados de la Primera Guerra Mundial. A los veteranos de guerra. Ajá, que regresan con un PTSD que no sabían ni qué era. Esos videos están muy fuertes, ¿los has visto? Los de la Primera Guerra Mundial que tiemblan. Esa banda decía, güey, no solo médicamente, sino espiritualmente, ¿no? Sí. Y aquí salen dos personas súper interesantes que creo que tú mencionaste, que son Ken Kesey, que es el que asistía a las acid test. ¿Qué es ese pedo, güey? Las acid test eran unas fiestotototas padrísimas que me hubiera gustado ir. Que son estas fiestas que les digo en las fábricas como abandonadas, en donde Grateful Dead se pone a tocar música y los hippies experimentales van y toman LSD con este científico Ken, ¿cómo se llama? Kesey. Yo dije Wilber y no es Wilber, es Kesey. ¿Y sabes ese güey qué libro hace? ¿Cuál? One Flew Over the Cuckoo's Nest. ¿Viste la película? No. La de Jack Nicholson. ¿Está buenísima? La voy a ver. La voy a ver hoy en la tarde. Te va a encantar, güey, porque se trata de este brother. Ken Kesey escribe el libro haciendo una crítica de cómo el gobierno quiere controlar esto que estaría de huevos. Y entonces es de donde sale Nurse Ratched. ¿Nunca has escuchado esa enfermera que es la culera? ¿No? Te va a encantar, güey. Sí, es una cosa como el sistema psiquiátrico. Este güey era científico y con los acid test se vuelve escritor y propositor del LSD. Entonces, en las acid tests. Ok, entonces ahí tocaba Grateful Dead y de hecho a mí me acaba de pasar algo increíble porque hace un mes fui a Las Vegas a ver a Grateful Dead en vivo. Güey, ya están viejísimos, ¿no? Tiene 60 60 la banda, ellos deben de tener 85, 80 años. Y siguen ahí. Quizás el LSD es el verdadero Botox. Y güey, wow, o sea, nunca había estado en un concierto en donde el 90% de los asistentes tuvieran más de 70 años. Y absolutamente todos estuvieron en LSD. Y yo también fui en LSD y wow, o sea, no les puedo explicar. Realmente te das cuenta cómo estos güeyes tienen una maestría en LSD, ¿no? O sea, realmente ellos saben cómo dirigir el viaje y es impresionante. En estos acid test había también gente muy interesante como Ram Dass, que toda esta banda que también involucra a los beatniks y como todos estos poetas, escritores, artistas plásticos que generan todo un movimiento que criticaba el sistema y el sueño americano. Estos güeyes empiezan a consumir LSD y empiezan a hacer cosas bien locochonas. Y algo bien bonito de toda esta historia es que Ram Dass, que es uno de los más importantes en este camino, se empieza a clavar muchísimo en la espiritualidad y encuentra a su maestro, que es Maharaji, y llega con Maharaji y le dice, a ver,
tómate estas gotas de LSD porque necesito que pruebes esto, güey. Imagínate, y que era un viejín también. Monje, sí, o sea, de que alguien que había descubierto todo esto a través de la meditación. Y Maharaji se toma el ácido y le dice, no siento absolutamente nada. Y le da más ácido y no siento absolutamente nada. Y entonces ahí a Ramdas se le abre una posibilidad y dice, no mames, que entonces ese estado alterado de conciencia se puede sostener en la realidad a través de la práctica. De la meditación. Y entonces se switchea la obsesión del LSD por la obsesión con la práctica espiritual. Y empiezan a sostener esos estados de conciencia con un camino espiritual. Y entonces ahí empieza a ver todo este movimiento también que vimos con Osho, con todos los gurús que empezaron a venir a los Estados Unidos, que empezaron a conectar a toda la gente de Hollywood, en vez de estar vacíos y metiéndose cocaína y drogándose todo el día y perdidos, a empezarse a encontrar a ellos mismos a través de toda esta búsqueda. Que ahí es en donde empieza la meditación trascendental. Sí, y el mindfulness y todos estos gurús que vinieron a cambiar la vida de la gente, pues ahí es cuando empieza todo eso, porque ellos empiezan a darse cuenta que no es a través de vivir drogados, sino a través de sostenerte en una práctica constante, como vamos a poder realmente vivir, por decir de alguna manera, en LSD. ¿No? Güey, qué loco. Y tenemos un episodio de la meditación trascendental y ahí yo también abrí otra puerta que dije, güey, mira que yo no medito ni nada, pero dije, también lo prohibió la CIA, güey, porque también es un pedo. Que quien lo haya escuchado, que si no lo hayan escuchado, vayan y escúchenlo, pero en resumen, es como el único caso de una persona que se murió en meditación trascendental. Entonces, el reporte oficial de Wyoming o de donde sea que se haya muerto este brother, es que se cortó el hilo entre el alma y el cuerpo. O sea, imagínate que doctores decían eso, ya sabes, como... Y entonces eso... ¿Pero por qué algo saben? No, porque llegó luego la CIA y nadie entendía por qué había llegado la policía realmente a investigar esta muerte. Pues una persona que murió meditando, ¿no? Podría ser cualquier cosa normal. O andando en bicicleta en la calle y no por eso van a prohibir andar en bicicleta, ¿no? Y llegaron e investigaron y entonces de ahí empezó una teoría que se llama la teoría de Hades, que es todo como que... Y la CIA empezó a prohibir la venta de libros y la venta de audiolibros y la venta de todo este pedo de meditación trascendental, porque se supone que hay sí hay un plano que la CIA sabe que existe y que dijeron no. Y estaba pasando al mismo tiempo que estaban prohibiendo el LSD y toda esta contracultura. Sí. No, y es que ya también lo impresionante de estos mundos alternativos, por decirlo de algún modo, es que empieza a haber coincidencias, ¿no? O sea, cuando tienes amigos que consumen LSD o tienen viajes de DMT, empezamos a descifrar mundos que existen allá adentro y seres específicos que te hablan. Como la abuelita, ¿no? Sí, como la abuelita de la ayahuasca. Como Greenberg, que no desapareció. Exacto, o sea, como todos estos mundos que de verdad tienen una configuración y una inteligencia y que cuando empiezas a explorarlos así a profundidad te das cuenta que sí, que hay mucha sabiduría ahí y que no es una cosa inventada, porque qué casualidad que personas radicalmente distintas accedan a ese mismo espacio de conciencia y tengan las mismas revelaciones. ¿Así te ha pasado con gente que fue como el mismo viaje o qué? Sí, o sea, a mí me pasó en mi segunda ayahuasca. Esto es algo muy impresionante y se los juro, es verdadero. Yo en mi segunda ayahuasca, una noche antes de ir a esa ayahuasca, fui a un temazcal de luna llena de puras mujeres y conocí a una mujer muy interesante que dirigía el temazcal y le dije, oye, pues quiero hacer un rezo especial porque mañana voy a ir a hacer ayahuasca y quiero ir muy limpia y quiero ir como muy preparada. Y me conecté muy bonito con ella y ella era ayahuasquera de hace muchos años y me dijo, yo voy a estar ahí contigo en esa ayahuasca, te voy a echar ahí como que la bendición, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y entonces ya yo voy a mi ayahuasca, me la tomo, accedo a un espacio de conciencia, como se sentía como muy elevado, como un lugar muy sofisticado, como que había accesado a un espacio al que no debía de accesar o como que no era fácil de accesar, algo así se sentía. Entonces yo llego a este espacio y esta mujer que había visto una noche anterior me recibe y me dice, ¿cómo llegaste hasta acá? Y le dije, no tengo la menor idea. Y me dijo, wow, llegar aquí. Yo ahí lloró y digo, ya por favor. No, pero espérate. O sea, me dice, ¿qué haces aquí? Y le digo, pues no sé cómo accesé. Y me dice, es tan verdadero que hayas llegado a este espacio que mañana te voy a mandar un mensaje a tu celular para que veas que esto fue cierto. No. Al siguiente día
yo llego a mi casa porque pues me fui a la ayahuasca sin celular ni nada. Pasa un día, al siguiente día prendo mi celular y tengo el mensaje de esta mujer que me dice... Te vi. Te dije que te iba a mandar este mensaje para que sepas que fue cierto. No es cierto. ¿Y qué? ¿Cuál fue la explicación? Imagínate, nos accesamos ese espacio mismo plano, como un plano astral, como un, no sé, y ahí estuvimos y hablamos. O sea, a mí eso se me hizo algo indescriptible, ¿no? Oye, ¿y tú eras tú? O sea, tú seguías siendo Sí, Janina, sí, yo tal cual, ajá, sí. Y luego también con mi esposo me pasó cuando yo probé DMT por primera vez. Yo estaba a unos días de mi boda y yo me casé en Bacalar. Entonces fumé DMT sintético por primera vez y de repente yo aparecí en la laguna de Bacalar siendo un delfín rosa y mi esposo un delfín azul. Ajá. Y nos hundimos así en muy la laguna. Muy Lisa Frank, güey. Sí, disculpen, Lisa Frank. Entonces éramos así dos delfincitos y salimos así de la laguna y nos dimos besos y salían corazoncitos. Ay, no, porque yo soy muy fan de Lisa Frank, sí, entonces yo creo que pues mi imaginario me llevó ahí, ¿no? Ajá. Pero lo loco es que a los 2 días de que había pasado eso, mi esposo es cineasta, entonces estaba grabando un comercial allá por Santa Fe y de repente ahí corta en la toma porque se acaba de meter un globo que bajó del cielo. Un globo de Lisa Frank, un delfín azul y una delfina rosa. Por Dios, ¿han visto ese globo que lo venden los globeros aquí en México? Es un globo del delfín rosa, el delfín azul, dándose besitos y le salen corazoncitos. Pero imagínate qué posibilidad hay que 2 días después de eso, un globo que baja de la nada del cielo perdido, se ponga en medio de la toma y tenga que cortar la toma porque bajó el globo. Las diosidencias. Exacto. Entonces ahí cuando empiezan a pasarte estas cosas con las medicinas psicodélicas, dices, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿qué es todo esto? ¿Qué hay ahí? No, a ver. Y de qué hay algo, porque les voy a decir un dato más que también me voló el cerebro, güey. Cala. El último país en vender y producir, porque como dicen ahí, ¿no? Al principio todo, o sea, el LSD lo producía el gobierno de Estados Unidos para estos pedos, ¿no? Se dieron cuenta que ya se les estaba saliendo la gente del Huacal, güey, el Grateful Dead, toda la contracultura, güey, los hippies, el no queremos ir a Vietnam, güey. Y entonces, el último país, dejan de producir LSD. Bueno, dejan de producir. Dejan de dárselo a la gente, ¿no? Lo prohíben, güey. Sí. Que de ahí han de sacar su dinerito. Ay, si yo aquí ya... Obvio. No es cierto, no, pero la CIA lo vendía. O sea, eso es lo que es. Ahí sigue. El último que vendió LSD producido por el gobierno y de manera legal fue Checoslovaquia en 1975. Entonces, Estados Unidos, en plena Guerra Fría, empieza una lucha a decir, no solo el LSD es de drogadictos.com, es de comunistas, güey. Ah, claro. Y si algo no vamos a soportar en este planeta es que no consumas, güey. Sí. Y entonces hubieron unos de los problemas más fuertes que empiezan a tener con los pequeños países comunistas, que no es Rusia, sino con esos pequeños, Yugoslavia, Checoslovaquia, tal, es esta lucha contra el LSD, cabrón. Ay, claro. No sabía yo esto. Yo tampoco. Me voló el cerebro. O sea, y mira que yo soy una apasionada de la Guerra Fría. Todo es Guerra Fría, güey. En este pinche mundo, todo lo que vivimos hoy es culpa de 2 viejos rojos peleándose. Sí. Pero, güey, hasta o sea, se empieza a volver una lucha ideológica. Pero, y a ver, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque te lleva... Pues claro, comunista, ¿por qué? Porque quieres el bien común, porque quieres que todos ganen lo mismo, porque quieres que todos sean libres, porque, no, como un comunismo utópico, ¿no? O sea, como que eso sea real es otra cosa, o sea, pero la utopía. Sí, que el ser humano está pero yo corrupto. creo que pues por eso puede estar relacionado como a un comunismo utópico, así como de pues esta mentalidad ya más de vivir en comuna, de que se deshagan las líneas de separación, que deje de haber ricos y pobres, y pues, claro, puedo entender perfectamente por qué lo asocian a un comunismo utópico. Sí. Y entonces Estados Unidos empieza a prohibir aún más fuertemente el LSD porque lo consumían los países comunistas. Sí. Y además empieza a pasar todo esto de lo que ya hemos platicado, que es la creación o el querer crear a estos super soldados a base de darles LSD sin su conocimiento y autorización, que ya ahorita tú nos dirás si eso está, o sea, que bueno, obviamente está de la chingada cualquier cosa que hagas sin autorización, pero ¿qué te podría pasar si tú estás experimentando algo psicodélico y no sabes que lo estás experimentando, ¿no? Entonces en Vietnam les daban LSD
heroína y anfetaminas. No, qué horror. Para crear ¿Pero mezclado, qué? Mezclado. Sí, es que también imagínate eso. Para crear un super soldado que tuviera como mucha energía y que si empezaran a tener como algunos trips psicodélicos, creyeran que es un monstruo, es un no sé qué, y los volviera más violentos. Y para eso también les daban heroína. Qué tristeza. Como, ¿verdad? O sea, qué tristeza siempre. Que lo usen como a ver, lo mal, cabrón. Sí, qué tristeza ver como siempre los gobiernos tratando de utilizar estas herramientas a su beneficio. Aparte siempre es para la guerra. No, siempre es guerra, siempre. Su propio beneficio. O sea, imagínate, ya de por sí estar en una guerra debe ser de las cosas más espantosas que te puedan pasar en la vida, como para que todavía estés en un estado expandido de conciencia. Sin saberlo. Con estos imagínate los dilemas internos. Sí. De yo no quiero matar, pero porque estoy matando a un coreano que ni siquiera lo odio, pero el gobierno me dice que tengo que defender mi país. O sea, imagínate los dilemas existenciales, las conversaciones internas que se deben de abrir en unos estados alterados de conciencia como esos en medio de la guerra. Qué tristeza, porque sí creo que son espacios que requieren, o sea, cuando uno está en esas medicinas, requieres espacios muy contenidos, muy amorosos, muy orgánicos, ¿no? Yo por eso siempre le digo a la gente, si vas a experimentar, tienes que hacerlo en la naturaleza, con gente, o sea, con amigos que sabes que van a sostenerse chido. Confianza. Como una sensación de estar contenido en un espacio donde nada malo me va a pasar, ¿no? O sea, no te eches un ácido en el centro histórico de la Ciudad de México, en la calle Madero, ¿no? O sea, no, ve a un lugar en donde te sientas sostenido, amado. Ay, qué bonito el arbolito y la ardilla, o sea, ¿no? Entonces, no, pues estados así abiertos de conciencia en esos contextos, qué cosa más horrorosa. Y hasta la fecha, obviamente, Estados Unidos dice, no es cierto. Jamás hicimos eso. No. Ya aceptaron, que otra vez ahí es cuando digo, ¿por qué? Aceptaron que sí les daban anfetaminas y heroína. Y siempre he dicho, LSD jamás. El LSD, ¿no? No, el LSD jamás. ¿Por qué, güey? ¿Por qué dirían que sí a todo menos al LSD? ¿Sabes? Como ellos siempre dijeron, no, con el LSD porque es el santo grial. O sea, verdaderamente el LSD a mí me parece una de las creaciones más fantásticas de la humanidad. O sea, todas las medicinas que has probado, esa es el sapo y el LSD yo diría que es lo más hermoso. Mi hermano que probó el sapo y le cambió la vida también, muy cabrón. Sí, a mí el sapo se me hace así grandioso y el LSD lo amo para siempre. El sapo es DMT, ¿no? El sapo es 5-meo-DMT. Okay. Eso es otro tipo de dimetiltriptamina, ¿no? Se llama 5-meo-DMT. Sí, ok. Ese es el nombre. Ese es el nombre oficial. Y son diferentes, o sea, porque tú dices que con el LSD, bueno, no, con la ayahuasca accediste como a un plano, ¿no? Sí. Con el LSD sientes que a otro y otro, o sea, como que son... ¿Y el sapo es otro? Mira, yo si tuviera que describir de alguna manera lo que siento cada vez que consumo LSD, yo diría que es como una mirada fresca ante la vida. Okay. Como si de repente ahorita así abriera los ojos y dijera, no manches, qué bonita está esta oficina, no había visto, o sea, wow, las paredes, el material de las paredes, y estuviera muy curiosa como de todo, ¿no? Como, ay, la textura de la pared, o a ti te viera como nunca te he visto, y ay, qué bonito brillas, y eres súper linda, y todo empezar a volverse fascinante. Entonces, tienes como una mirada como de niña chiquito, emocionado con la existencia. Entonces creo que como que revisitas la vida desde un lugar de mucha gratitud, de mucho detalle, de mucho microscópico, de mucho estar presente en lo etéreo, en lo diminuto. Y sí creo que atestiguas la vida desde otro lugar. Entonces cuando te das ese permiso para sentir esta emoción nuevamente por las cosas, como que te reafirma en el milagro de la vida, ¿no? O sea, como en un wow, qué chingón es estar aquí, güey. Qué hermoso es esto, güey. Sí. ¿Cómo me estoy quejando de que un güey me dijo una tontería en Instagram cuando la vida es wow? O sea, ¿no? Entonces como que siento que también las medicinas nos dan mucho esta perspectiva como del zoom out, ¿no? Como de salirte de esta mirada microscópica que de repente nos tienen unos dramas espantosos para darnos cuenta de que hay demasiadas cosas fascinantes en la vida y nada más no lo estamos viendo porque necesitamos ese reseteo o ese recordatorio. Y pues estas medicinas bien llevadas pueden ser recordatorios muy amorosos y muy bonitos para valorar la vida. Y creemos, así consenso, que por eso el gobierno dice no. Bueno, acepto. Es que a ver, yo tengo mis teorías.
Porque a veces, bueno, has oído de la teoría del planeta prisión, esa es mi teoría de existencia No empieces, favorita. por favor, güey. O sea, Navi cree que adentro de este planeta hay otro planeta. No, eso no es la planeta prisión. Ya sé que no, pero también crees eso. Sí, no, pero esta es verdaderamente que sí lo creo. Esto no es choro. O sea, yo creo, desde chiquita estuve muy expuesta a la astrología y todo eso, entonces yo siempre he sido muy espiritual y como muy de ver que hay como una programación, porque sí lo hay. O sea, la astrología es una programación, si crees o no, pero eso es lo que es. Entonces, yo sí creo que hay como un tipo de programación de esta realidad, ¿no? Sí. Y entonces, el planeta prisión, lo que es que se supone que ese es como un plano bajo, astral, que nos mantienen aquí con la energía muy baja y que te mantienen como reencarnando, como para que no puedas escapar, porque es como un tipo de alimento para algo que programó esta cosa. Yo sí lo pienso. Entonces, a mí se me hace que justo estas cosas son las que te hacen salirte de esta programación. Sí, y por eso tienen que prohibirlas. O sea, porque... Pero y de manera más, hasta de manera más mundana, sin pensar en otras vidas o en otras dimensiones o en otro todo, sí creo que entre más sabes, eres más difícil de controlar. Claro. O entre más cuestionas, eres más peligroso. Sí, claro. Y desde siempre. Y entonces por eso a mí me da mucho miedo, güey, que cambien el contenido en línea sin avisarte. O que el ChatGPT cada vez te vuelva, no solo a ti, sino que ya no quieras investigar o que controlen ciertas cosas. Esto sí te vamos a decir qué pasó, esto no. Porque si no, el que tengas más conocimiento solo te hace más... Y también más abierto a todas las realidades. Y eso te hace más difícil de tener aquí consumiendo y sí, generándole al sistema. Entonces, esa es la razón, o sea, esa es la columna vertebral de este episodio. O sea, ¿por qué no lo permite el gobierno? Porque no le conviene al sistema gente independiente y feliz. No le conviene al sistema una persona que se revela en contra de todo esto y dice, ¿cómo ves que no necesito estar comprando 16 cosas en Amazon? ¿Cómo ves que no necesito reproducirme porque no me interesa ni siquiera dejar un legado? ¿Cómo ves que no me interesa... pagar impuestos. Tener miedo. No me interesa tener miedo porque puedo aceptar la impermanencia y puedo aceptar el desconocimiento que caracteriza la vida, la vida misma. No me interesa estar constantemente comprando tramadol. O no me interesa, porque no me da miedo curar. morirme. Imagínate eso. No me da miedo morirme. Sí, yo he estado trabajando mucho. Sí, güey. Que es esto como la máxima, ¿no? O sea, porque yo digo que yo siempre he tenido esta teoría. Así como tú crees en esa teoría, yo creo que el miedo primordial del ser humano, disfrazado de todos los demás miedos, es la muerte. Sí. Entonces, controlo todo y me hago la que hay, soy perfeccionista, porque me estoy cagando de miedo a morirme. O sea, el miedo a la muerte se disfraza de millones de formas, ¿no? Soy orgánica, vegana, exageradísima, no sé qué. Tienes miedo a morirte. O sea, entonces el miedo a la muerte es el miedo primordial y ese miedo se ve reflejado en absolutamente todo. Pero cuando una persona ya se ha muerto en múltiples experiencias psicodélicas, porque yo cada vez que me he fumado un sapo me he muerto, porque cada vez que me he tomado una ayahuasca me he muerto, porque me he muerto 1000 veces y me he dado cuenta que es un espacio hermoso y ya no tengo miedo de morirme, y eso no quiere decir que me quiero morir, amo la vida. Sí, sí, sí. O sea, estoy enamorada de la vida. Sí, 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 pero sabes pero que el día que llegue estoy chida con eso. Claro. No tengo ningún miedo de morirme. Entonces, cuando estás tranquila con eso, yo creo que pues sí dejas de sostener millones de adicciones y millones de ventanitas que están súper abiertas y como regresas a ti, regresas a caminar la vida con el gran signo de interrogación, así de que no sé nada. Y el sí a todo, porque no sabes nada. Exacto, sí a no todo tengo la menor idea, sé. va. Sí, güey, justo como que por eso, y por eso los hippies no servían y cuando no sirven, no te sirven literalmente. Sistemáticamente no entran dentro de del constructo que se está creando en distintas ocasiones, en distintas partes del mundo, porque eso ha pasado, yo lo creo, en todas partes del mundo y empiezas a ir apagando fueguitos porque se van saliendo de hasta del plan que tienes para tu país, güey, ¿no? Sí. Y... Espera, te iba a decir algo, ya se me olvidó por Ya le pegó. ¡Qué agüita! Ay, sí. No, espérate. También porque te iba a decir algo. Y es una pregunta a lo mejor muy sin pies ni cabeza, pero es
es más caro, o sea, ¿es caro o es barato? Porque también como que por eso entra. El LSD, ay no, baratísimo. Es que tampoco sirve. O sea, no, caro. No sirve. Está caro tener que tomarte un antidepresivo, ansiolítico y ese tipo de pastillas mensualmente. Sí. Exacto, tampoco te sirve en un sistema. Imagínate que un cuadrito de LSD debe de costar, vamos a decirlo en dólares, $5. Ok, o sea, para producirlo pues sale barato. O sea, un viaje que te va a cambiar la vida para siempre y te va a mostrar todo lo que tienes que ver. O sea, al sistema no le funciona. Cuesta más mi botella de Tylenol. Sí, exacto. Ahí traigo, güey, para mi dolor de espalda constante. Exacto. Ya no tomes nada. Bueno, ya me voy por $5. Ay, sí. $5, güey. Oye, y en este trip, güey, Kalen, lo voy a decir con todas sus letras. Lo pendeja que yo era. Porque les voy a leer todas las leyendas urbanas que empiezan a salir alrededor del LSD y yo, todas y cada una decía, yo creía eso. Empiezo. Bueno, es que esta a mí me la contaban así como de, no te metas LSD porque una niñera consumió LSD en Estados Unidos y metió al bebé al horno. ¿Tú la habías oído? No, nunca la había oído. No, yo nunca la había oído. ¿Que era un pavo qué? No, ay, sí. O sea, no sé, es como que alucinó así o qué. Pero esta era la leyenda urbana de los 60s de no puedes hacer esto porque una niñera metió al pavo. Completamente falso. Siguiente leyenda urbana, que esta la platicamos en nuestro episodio de Woodstock, que en Woodstock decían, aléjense del ácido café. Que porque... Ya se echó a perder. Sí. Entonces, pero que eso decían en Woodstock, como, güey, todo el ácido adelante. El café... Es que ya se echó a perder. Ese eso no lo consuman. ¿Sí se echa a perder? Sí, se echa a perder. Ajá. Y entonces justo aquí decía que la leyenda urbana se transformó a que de distintos colores que sea el ácido es que si es bueno o malo. Siempre es transparente, nada más cuando se echa a perder se vuelven cafés los cristales del LSD. ¿Y qué pasa si lo tomas si está echado a perder? Pues yo creo que te intoxicas. Ok. Nunca lo he consumido echado a perder, pero yo creo que sí te hace intoxicar. Te ha de dar una diarrea, mal viaje ahí. Como o como decían en Woodstock, nada más vomitar o no sé, algo fuerte. Siguiente leyenda. En Halloween te dan estos tatuajitos que cuando los lames y los pegas es ácido. Ah, sí, decían también que fuera de las escuelas había estampitas que no deberías de aceptar, ¿no? Que porque ya te iban a meter drogas en las estampitas. Yo toda la vida decía, yo no voy a lamer. Entonces yo a todos lados me lamía la mano y le hacía así. Yo sí oí esa. ¿Verdad que esa también era muy famosa? Sí. ¿Yo sabes cuál otra había escuchado? La del güey que se quedó pensando que era una gelatina en un rave. El de jugo de naranja. O el jugo de naranja, güey. Era como que variaba esa leyenda urbana entre jugo de naranja y gelatina. Sí, aquí está, güey, y esa es una leyenda urbana. Un güey que se quedó pensando que era una gelatina, un jugo de naranja. Es una leyenda urbana en 70 países. Ah, no sé, México nomás. Estamos pendejos. Se expandió, güey. Sí, y yo realmente, pero a mí alguien llegó y me dijo, es mi amigo. Sí, y ahí va tu pendeja. Siempre lo conocían, claro, el amigo de un amigo, yo lo conozco, el jugo de naranja, el de la Ibero. Sí. En el baño se lo encontró. Güey, sí, yo ese sí lo había oído también. Ese está en 70 países. Luego, otro que yo también creía y ya vi que es falso. Sí. Que después de 7 veces que consumes LSD se queda en tu espina dorsal. En tu espina dorsal y transforma tu DNA, tu ADN. Sí, yo creo que ya estoy ya mutante, güey. Güey, yo lo creía. Yo ya estoy mutada. Tú no creías eso, yo creía. Y que entonces luego sí esto. Ay, ya soy Pokémon, güey. Evolucionado. Ay, esto es en Riaichu. No eres Pikachu, eres Riaichu. Güey, yo realmente creía, porque la leyenda urbana esta incluye que se te queda en la espina dorsal y te transforma el ADN, ¿no? Pero es que si de repente. Espérate, güey, que porque si de repente estás en un choque y te dan así un tic. Y se te mueve el viaje. Ay, no, eso yo lo creía, güey. No. O sea, si te torcías el cuello de. Ajá, si dormías chueca. ¿Te imaginas qué cabrón estaría? Como, ay, güey, estoy muy aburrida. Ajá, pero yo sí lo creía. Yo y 67 países más. Wow, qué pedo, güey, con los mitos urbanos. Pero ¿cómo llegan? La CIA, por ejemplo, la CIA que lo meten todos siempre lados, es la CIA, todo la CIA. Pero no, y también los cristianos, ¿no? Y los de ultraderecha y como toda esa banda así que quiere que nadie consuma estas cosas. Que es pero ¿cómo llegas a todos los países con el mismo? Miedo. Sí, claro. Miedo que le insertan en el cerebro a la banda. Entonces no hay
tal cual de ninguna sustancia que haya regresiones, así que estás como normal y de pronto te Sí, claro, deben de darte flashbacks de vez en cuando, sobre todo las primeras veces que las consumes, es normal que pase eso. O sea, pero que de que un mes muy navegable, o sea, no tampoco es como que de repente estoy aquí grabando el podcast y ay, cabrón, estoy en LSD, no. Pero sí llega a pasar, ¿no? Sí. Sí. O sea, a ver, una cosa que hay que aclarar sobre estas leyendas urbanas es que sí va a haber banda que le dé un brote psicótico, sí va a haber gente que se quede en el viaje, pero no por el LSD o por cualquier sustancia psicodélica en sí, sino más bien es porque puede haber gente que trae predisposición genética. Tu papá es esquizofrénico, tu abuelito, y te metes un LSD. ¿Puede haber un accidente? Sí, claro que podría haber un accidente. Pero también hay accidentes en retiros de mindfulness y que de repente alguien le dé un brote psicótico. O sea, cuando alguien ya le va a dar un brote psicótico, se lo va a dar en LSD, o cuando recibe una noticia muy triste, o cuando tenga mucha presión laboral. O sea, cuando el cuerpo no aguanta de repente ciertas situaciones, la banda se puede crashear en medicinas o no en medicinas. Sí. Entonces, son ciertas estas leyendas urbanas de alguna manera. Sí puede ser que pasen cosas, pero no solamente por la medicina en sí. Todo decía, todas esas son falsas. O sea, sí ha pasado. O sea, como que a lo mejor ha pasado que alguien quede creyendo que es un jugo de naranja, pero no en 70 países. Exacto. Durante no es el amigo de 50 tu amigo. años. No es el amigo de tu amigo. O sea, como que está esta historia, vaya, es una leyenda urbana. Es una leyenda. Sí, exacto. Oye, y como último, ¿te gusta este trip de las brujas de Salem? Pues sí. ¿Has leído que creen que lo que pasó es que consumieron como centeno que estaba en mal estado y que de ahí salió el hongo de LSD? Sí, creo eso. Y qué también, locura, ¿no? Sí. Eso está súper interesante ver cómo también es algo que lleva muchos años entre nosotros. Pues es quién sabe qué estaban esas medicinas ahí. Hace poquito vi una película que les recomiendo muchísimo que está en Movie que se llama Witches. Me encanta. Está buenísima. Y habla de la depresión posparto de las mujeres, cosa que no se habla mucho al respecto y mucha gente no sabe ni que existe. Y hacen un estudio de todas las mujeres que han sido consideradas brujas a lo largo de la historia de la humanidad. ¡Hala! Y eran brujas o canalizaban información o hacían cosas diferentes a lo normal cuando era la depresión posparto. Se abría una dimensión de entendimiento que clasificaban como brujas. Y esas son las que son clasificadas como brujas. Pero en realidad son estados como psicóticos de la conciencia cuando están recién paridas. O hasta si tienes superpoderes de, poder no pasar 3 días sin dormir. Tener una fuerza sobrehumana de defender. Psicótico. Sí, y que te... Como Juana la Loca, que aquí llamamos que la pobre Juana la Loca no estaba loca. No, la llamamos Juana la Cuerda. La llamamos Juana la Cuerda aquí. Vean esa peli, ahí explican mucho de esto. Ay, Janina, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Un último mensaje que nos quieras dejar a tus radioescuchas, a nuestros radioescuchas. Pues que no tengan miedo de nada, o sea, que no estigmaticen absolutamente nada, todo está bien y todo está mal, todo es y no es, o sea, como que en realidad no hay que tener miedo de experimentar, siempre y cuando seamos usuarios inteligentes y bien informados, sean eso, o sea, usuarios inteligentes. Sí. Puede haber todo un universo de charlatanes y todo lo que ustedes quieran, mientras ustedes sean usuarios inteligentes, se las pela todo lo demás, entonces infórmense, investiguen, hagan las cosas bien y con eso todo va a estar bien. Y justo lo que siempre decimos, Navi y yo, como sepan de todo, porque entonces te va abriendo. Yo, neta, sí creía que había un güey en la Ibero que se creía que era jugo de naranja. Sí, claro. Y no es verdad. Bueno, a lo mejor sí, pero no, pues, me explico. Y como entre más sabes, la neta, más. Y te acerca más gente, güey. Te aprendes a las experiencias de otras personas y como de dónde vienen y sí. Güey, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo feliz de estar aquí. Felices. Dinos por última vez tus redes para que te puedan escuchar, dónde te escuchan, cada cuando sale. Tengo un podcast una vez a la semana, sale todos los domingos. Mi plataforma se llama Sabiduría Psicodélica y me encuentran en Instagram como Sabiduría Psicodélica o Cassette Art. ¡Amamos! Gracias, perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir, estuvo increíble. Queridos radioescuchas, los amamos y escríbanos qué les pareció. Nos van a decir, invítenla a diario. Sí. Que ahora hable de... Nosotros felices, escríbanos. Gracias. Y eso es todo. Adiós. Adiós. Luli,
Navi es producido y conducido por nosotras, Luli y Navi. Producido por Bruno Novak, editado por Uriel Islas, con producción ejecutiva de Guillermo Núñez y Jero Quintero. Este es un podcast en colaboración con RSS Media, hosteado y distribuido por rss.com. ¡Oh, yeah!